Primero vamos a realizar un cuestionario al finalizar la ponencia. Posteriormente, enviaremos un formulario donde ustedes rellenarán sus nombres para el certificado. Así que si por ahí se unen a mitad de ponencia, vamos a volver a repetirlo al final. Ahora presentamos al ponente del día de hoy, quien es el estudiante de cuarto año de Medicina Humana de la Universidad de Sucre, Colombia, el universitario José Manuel Yepes Rodríguez. Él también es creador de contenido médico en Instagram en la página Raymed. También es creador de la Alianza Médica de Latinoamérica y cofundador de MedPatrons. Te damos la bienvenida, José. Muchas gracias por el apoyo a nuestra sociedad. Esperemos que sea una ponencia muy bonita. Y muchas gracias. Y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Ok, perfecto. ¿Me confirma si me están escuchando bien, por favor? Sí, te ¿Todo escuchamos súper perfecto? bien. Ok, listo. Chicos, nada, ya me presentaron, soy José Manuel Yepes Rodríguez, estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Sucre, en Salud Sucre, Colombia. Quiero en primera instancia darle las gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Daniel Alcides Carrión Pasco, por esta oportunidad que me están dando de compartir con ustedes este tema que es tan apasionante y que pues es bastante relevante que nosotros debemos saber, cómo es la hemorragia de vías digestivas altas. Esta fue la referencia que utilicé principalmente para la realización de esta ponencia, por si quieren revisarla. Empezamos con una pequeña introducción respecto a la hemorragia de vías digestivas altas. Y tenemos un dato bastante relevante, y es que el 80% de las hemorragias de este tipo son autolimitadas. ¿Qué quiero decir con autolimitadas? Que van a cesar por sí solas sin necesidad de un tratamiento. Ahora, de este 80%, el 60% de las lesiones van a volver a sangrar, pero de igual forma van a tener un curso autolimitado. Entonces se preguntarán ustedes, ¿para qué o qué tratamos esta enfermedad si básicamente se resuelve solo dicho sangrado? Y creo que no hay mejor analogía para entender el por qué que la gota que golpea la piedra. Si una gota golpea la piedra en una ocasión no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, si la golpea con constancia va a llegar un momento en el que la puede perforar. Asimismo sucede con la hemorragia de vía digestiva. Cada vez que se presente un sangrado, por muy ínfimo que sea, esto va a llevar a una descompensación progresiva del paciente y por ello a una muerte si no lo sabemos manejar. Entonces, de ahí radica la importancia de que sepamos sobre esta patología. Empezamos definiendo un poco qué es una hemorragia de vía digestiva alta. Y tenemos que anatómicamente el ligamento de Treis o el músculo suspensorio del duodeno me va a dividir en una vía digestiva alta y una vía digestiva baja. La vía digestiva alta va a estar constituida por el esófago, el estómago y el duodeno. Entonces, estos son los sitios que van a sangrar y son los sitios que me van a dar las características clínicas de una hemorragia de vía digestiva alta. ¿Cuál es la prevalencia de este cuadro? Oscila mucho, de acuerdo a los países, en toda la literatura que revisé, va de 48 a 160 pacientes por 100.000 habitantes en el año. Sin embargo, hay un dato muy relevante, y es que su incidencia en Latinoamérica está aumentando. Por ende, debemos tener muy pendiente este dato. Es más frecuente en hombres con una relación 2 en 1 y predomina en pacientes mayores. Y esto es vital para dos puntos. Número uno, sabemos que todo paciente mayor que nos llegue con un sangrado digestivo, debemos pensar en una hemorragia de vías digestivales. Además de eso, los pacientes mayores, o la gran mayoría de estos, van a tener comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede esto? Que la hemorragia de vía digestiva va a actuar como un detonante a la descompensación de esas enfermedades de base. Por eso se dice en muchas ocasiones que la hemorragia de vía digestiva alta per se causa la muerte de alrededor de 12% de los pacientes. Sin embargo, si el paciente tiene alguna comorbilidad, el porcentaje de muerte se aumenta por la descompensación de dicha comorbilidad. Entonces, ¿qué me puede causar? ¿Cuáles son las etiologías de una hemorragia de vía digestiva alta? Son muchísimas, les traje las más frecuentes. Tenemos unas comunes y otras menos comunes, claro está. De las más comunes, la más común de todas es la úlcera péptica.
Dentro de esta sabemos que hay una úlcera péptica duodenal y una úlcera péptica gástrica. La duodenal, según la literatura y en teoría, es mucho más frecuente. Sin embargo, la incidencia de la úlcera péptica gástrica está aumentando y se dice que puede llegar a sobrepasar en los próximos años a la duodenal. Esta es la principal causa, como le dije, de sangrado de vía digestiva. Además de eso, tenemos las varices esofágicas. Las varices esofágicas son las causas que más me van a producir sangrado. Más me van a producir con ello una descompensación del paciente. Y es por ello que es la causa que tiene una mayor mortalidad. Siempre es importante tener ese dato en cuenta. Podemos tener también esofagitis, y entre estas tres me atrevería a decir que pueden encontrar el 80% de todas las hemorragias de vía digestiva que se van a cruzar a lo largo de su vida. Hay otras causas menos frecuentes, como el desgarro de Mallory-Weiss, que se presenta sobre todo en pacientes que hacen mucho esfuerzo al momento de toser o al momento de vomitar y se genera un desgarro de la mucosa del esófago, que básicamente sería eso. También tenemos la gastritis erosiva y otras menos comunes como alteraciones vasculares, neoplasia, hemofilia e incluso la gastropatía por hipertensión portal. ¿Qué es importante de esto? Y es quizás el punto más relevante que debemos tener claro. Las manifestaciones clínicas de la hemorragia de vía digestiva alta, sin importar su etiología, va a ser muy similar, por no decir que es prácticamente la misma. Sin embargo, cada vez que nosotros tengamos un paciente con una hemorragia de vía digestiva alta, debemos pensar e indagar sobre cierta sospecha que nos ayuda a llegar al diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que llega con una hemorragia de vía digestiva alta y el paciente tiene antecedentes de dispepsia y o reflujo, consumo de AINES, es fumador o inclusive tiene antecedentes de infección por Helicobacter pylori, lo primero que deben pensar es que esa hemorragia es por una úlcera péptica. Si el paciente tiene antecedentes de cirrosis, lo primero que deben pensar es que ese sangrado va a ser por una varices esofágica. Y si el paciente tiene antecedentes de consumo de AINES, de glucocorticoides, infecciones virales recientes, inclusive traumatismo, se debe pensar en una esofagitis. Solamente les traje las tres más frecuentes, pero así debemos hacer con cada una de las causas, para poder no solamente llegar al diagnóstico de una hemorragia de vía digestiva, sino también un diagnóstico etiológico de este mismo, que lo vamos a confirmar con la endoscopia, que es la finalidad de todo esto. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una hemorragia de vía digestiva alta? Tenemos la hematemesis. Hema viene de sangre. Émesis es prácticamente vómito y en términos generales podríamos decir que es un vómito que viene acompañado con sangre. Cada vez que tengamos esta manifestación debemos hacernos una pregunta, y es si este sangrado en realidad es digestivo. ¿Por qué? Porque puede ser también un sangrado respiratorio. Entonces es importante indagar, en ese caso, síntomas respiratorios como tos, disnea que el paciente refiera para hacer el diagnóstico diferencial. Inclusive, si el paciente tiene antecedente de epistaxis, también se debe hacer el diagnóstico diferencial, porque muchas veces la epistaxis produce un escurrimiento posterior de la sangre, el paciente deglute esa sangre, vomita por X o Y motivo y pensamos que es una hematemesis, y no, es simplemente un sangrado de la nariz. El siguiente punto, o otra manifestación, son las heces melénicas. Estas, como tal, son el resultado de la digestión de la sangre a lo largo del tubo digestivo. Se van a caracterizar por ser heces negras, parduzcas y de un olor bastante fétido. Es la manifestación clínica que más sensibilidad tiene. ¿Con esto qué quiero decir? Que si a usted le llega un paciente con heces melénicas, deben enfocar casi que el 100% el diagnóstico de una hemorragia de vía digestiva alta y no tendrán que hacer tanto diagnóstico diferencial porque es muy puntual de esta patología. También se puede presentar la hematoquesia. La hematoquesia es el sangrado en heces, es decir, las heces vienen acompañadas de sangre. Esta tiene el signo de interrogación porque no es frecuente en la hemorragia de vía digestiva alta. Es más característica de la hemorragia de vía digestiva baja. Sin embargo, la hematoquesia puede estar presente en aproximadamente el 15% de las hemorragias altas. Y cuando está presente, debemos tener mucho cuidado porque
nos está indicando que hay un sangrado masivo. Un sangrado tan grande, saben, a nivel del esófago, del estómago o del duodeno, que no está dando tiempo que la sangre se metabolice a lo largo del tubo digestivo. La sangre pasa directamente y por eso es que no se va a dar la presentación de heces melénicas, sino de hematoquesia. El dolor abdominal prácticamente nos debe servir como un diagnóstico diferencial a un abdomen agudo. Si ustedes tienen un paciente con heces melénicas, hematemesis y un dolor abdominal, lo primero que deben hacer es descartar un abdomen agudo, como será una perforación de úlcera péptica, por ejemplo. Luego de que descartan eso, hacen el enfoque a el tratamiento de la hemorragia de vía digestiva alta. Y tenemos las manifestaciones de hipovolemia. Por ejemplo, si el paciente llega hipotenso, taquicárdico, taquineico, diaforético, con un llenado capilar lento, todo esto nos debe marcar hipovolemia. Ahora, de todas estas manifestaciones, en mi concepto, la más importante son las manifestaciones de hipovolemia. ¿Por qué? Porque yo les había comentado al principio que las hemorragias de vías digestivas son bastante autolimitadas. Es decir, el paciente puede presentar unas heces melénicas y estar lo más descampante, estar totalmente normal, sin ninguna descompensación. Sin embargo, si yo tengo un paciente hipotenso, taquicárdico, taquineico o con cualquier manifestación de hipovolemia, lo que me está indicando es que el sangrado es masivo y va a ser un paciente que voy a tener que manejarlo prácticamente en unidades de cuidados intensivos. Entonces, siempre tener en cuenta eso, que las manifestaciones de hipovolemia son bastante importantes. Ahora, de nada sirve si simplemente nos quedamos con la teoría, si sabemos qué es una hemorragia de vía digestiva alta, cuál es la más frecuente, cuál es la que causa mortalidad y demás, si no sabemos qué hacer cuando el paciente no llega en la urgencia. Y es justamente a eso lo que quise enfocar el resto de la charla. Cómo hacer un manejo sistemático de la hemorragia de vías digestivas a nivel de la urgencia para poder dar un tratamiento oportuno a estas mismas. Lo vamos a hacer a través de esta especie de algoritmo que hice. En primera instancia debemos diagnosticar la hemorragia de vías digestiva alta. Y con esto yo quiero decir que debemos no solamente confirmar que si estamos en el contexto de una hemorragia de vía digestiva alta, sino también tener una hipótesis sobre cuál podría ser la etiología. Número 2, estabilizar al paciente. Número 3, manejo médico. Disculpe un momento. Y número 4, lo que sería la endoscopia, que es el pilar tanto diagnóstico como para el tratamiento de la hemorragia de vía digestiva alta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 2 casos clínicos reales. Vamos a estar debatiendo algunas cositas sobre los casos clínicos. Espero que estén preparados. Si no lo están y se encuentran como Jack Sparrow, va a ser normal. Y al momento de que termine esta charla, espero que estén, como en mi concepto, el mejor jugador del mundo. Y no solamente ahora al finalizar la charla, sino que cuando les llegue su primer paciente con una hemorragia de vía digestiva alta, sepan manejarlo. Entonces, iniciamos con el primer caso clínico. Paciente masculino de 70 años con antecedentes de hipertensión e infarto miocardio, que acude al Hospital Universitario de Sincelejo por deposiciones melénicas en 3 ocasiones en las últimas 12 horas. Refiere tener antecedentes de infección por Helicobacter pylori, consumo de AINES en reiteradas ocasiones en los últimos meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Para ponerlos a pensar un momento ahí. Pero claro está, yo lo voy a responder. El diagnóstico más probable de estos 3, entre una úlcera péptica, una varices esofágica y un desgarre de Maroli-Weiss, es la úlcera péptica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene antecedentes de infección por Helicobacter pylori y consumo de AINES. Y con esto básicamente voy a revolverme muy rápido a esta diapositiva. Con esto lo único que estamos haciendo es recordar esta parte. Úlcera péptica se relaciona con consumo de AINES y con infección por Helicobacter pylori. No coloqué nada de dispepsia ni demás porque iba a ser extremadamente sencillo el diagnóstico. Entonces, volviendo. Solamente con esto ya hicimos el primer escalafón, que es el diagnóstico de la hemorragia de vía digestiva. Ahora debemos seguir al segundo escalafón, que es estabilizar al paciente. Para ello, debemos hacer el examen físico de este mismo. Al examen físico se encontró una tensión arterial de 110/85 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 37.4. En la exploración física se encuentra a un paciente alerta, consciente, abdomen blando, depresible, no doloroso y al tacto rectal demuestra la presencia de deposiciones melénicas.
Este va a ser más del 70% de los pacientes que van a llegar al servicio de urgencia con hemorragia de vía digestiva alta. Un caso clínico muy similar. Un paciente que tiene heces melénicas en este caso y que no se encuentra descompensado. Miren que se encuentra alerta, está consciente y que sus signos vitales están relativamente normales. Aún así, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué se debe hacer al momento de estabilizar al paciente? En primera instancia, evaluar su ABC. Si la vía aérea está permeable, cómo está su ventilación y cómo está su circulación. En la parte de circulación es importante iniciar fluidoterapia, ya que estos son pacientes que me llegan con hipovolemia por el sangrado. Y tomarle muestras al paciente para básicamente pedir todos los exámenes que necesitamos, gases arteriales, hemograma, BUN, creatinina, etcétera, 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 que nos pueden ayudar a enfocar el diagnóstico y el manejo de esta misma enfermedad. Ahora, en nuestro paciente, la vía aérea estaba permeable, se le decidió colocar oxígeno por cánula nasal. ¿Pero por qué le decidimos colocar oxígeno? Porque el paciente tiene un antecedente de infarto agudo de miocardio. Y no nos conviene de que tenga un débito de oxígeno, por muy pequeña que sea la hemorragia, el paciente puede complicarse. Entonces, por eso se le colocó. Además, se inició fluidoterapia, que es en lo que vamos a hacer hincapié ahora. Se le tomaron muestra para hemograma, gases arteriales y bioquímica sanguínea. Entonces, hay mucho debate sobre cuál debe ser o qué debe ser lo que le suministramos a los pacientes con hemorragia de vía digestiva, si cristaloides o coloides. Se prefiere iniciar con cristaloides en términos generales. ¿Cuánto? De 500 cc a 1000 cc. Más de 1000 cc no se ha demostrado un beneficio, inclusive puede tener un impacto negativo en mortalidad. Un punto importante. A este paciente le iniciamos 500 cc con cristaloides. Debemos tener mucho cuidado con las comorbilidades y es algo que se van a cansar de escuchar a lo largo de la charla, pero es importante, porque los pacientes con comorbilidades se me complican mucho más. Por ejemplo, este paciente tiene un antecedente de un infarto. Yo ahora mismo no sé si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Si yo no le controlo los líquidos, el paciente se me puede complicar, empieza a acumular líquido, hace un edema agudo del pulmón y prácticamente se muere. Entonces, por eso es importante que la fluidoterapia, de acuerdo a lo que nosotros decidamos instaurarle, debe ir acompañada con un monitoreo constante de signos vitales y de diuresis. De hecho, hay guías que avalan que todo paciente con hemorragia de vía digestiva alta se le debe colocar una sonda vesical para monitorear su diuresis. Listo, se le instauraron los 500 cc para continuar. Usted lo que tiene que preguntarse es si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está estable, debe ir pensando en el tercer escalafón, en el manejo médico. Ahora, si el paciente está inestable, ese es un paciente que sí o sí va a tener que manejarlo en unidades de cuidados intensivos. Quizás el paciente, de acuerdo a qué tan complicado esté, pueda necesitar ventilación mecánica. Y sí o sí debe considerar la opción de transfundir. Entonces, de este paciente que nosotros tenemos, se le hicieron toda la batería de exámenes y lo único que llamó la atención es que tenía una hemoglobina en 12 gramos sobre decilitro. Y empezó el debate. Algunos médicos decían de que se debía transfundir al paciente porque tenía una hemorragia de vía digestiva alta y otros decían que no. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia si se debe o no transfundir a este paciente? A nuestro paciente, por más que tenga una anemia leve, que pues una hemoglobina en 12 gramos sobre decilitro, como regla general, la transfusión se hace en hemorragia de vía digestiva cuando el nivel de hemoglobina está por debajo de 7 gramos sobre decilitro, como regla general. Sin embargo, si el paciente tiene alguno de estos tres criterios, si tiene alguna cardiopatía, y en esta parte de cardiopatía meten tanto lo que sería como infarto como antecedentes de accidente cerebrovascular, si es anciano o si tiene un sangrado activo, que son los pacientes que están inestables con manifestaciones de hipovolemia, a estos pacientes no les podemos esperar a que la hemoglobina le llegue a 7, porque se nos mueren prácticamente. Entonces con ellos hay que tener un régimen menos estricto. Esperar que la hemoglobina esté por debajo de 9 gramos sobre decilitro. Entonces, ya saben, como regla general, 7 gramos, pero en las excepciones, 9 gramos. Ahora, con esto que acabamos de hacer, nuestro paciente no estaba inestable, pero con el manejo de los cristaloides y viendo si necesitaba transfusión o no, hicimos la parte de estabilizar el paciente. Además de que también le evaluamos si estaba permeable, vía aérea, etc. ¿Qué debemos pensar ahora? En el manejo médico.
el tercer escalafón. La hemorragia de vía digestiva, en este caso por úlcera péptica, que es no varicial, el pilar de tratamiento médico va a ser los inhibidores de bomba de protones. Hay 4 cosas que deben saber sobre los inhibidores de bomba de protones. Si se aprenden estas 4 cosas, van a manejar toda hemorragia de vía digestiva no varicial que se le aparezca enfrente. Son estas 4. ¿Para qué se da en primera instancia? Es claro, se da para reducir el resangrado. ¿Cómo se da esta parte? Se lo explico. Resulta que al suministrar un inhibidor de bomba de protones, el ácido clorhídrico obviamente se neutraliza, el pH gástrico aumenta y con el aumento del pH gástrico, la actividad plaquetaria se exacerba, por lo cual va a haber una mayor agregación plaquetaria, una mayor hemostasia y el paciente va a tener menos riesgo de resangrado. Cuando se da preendoscopia, si es posible, ¿y qué quiero decir si es posible? A usted le llega este mismo paciente, tiene disponible el inhibidor de bomba de protones, se lo coloca y manda al paciente a endoscopia. Pero si no tiene disponible el inhibidor de bomba de protones, no me retrasen la endoscopia, porque la endoscopia es lo que le va a dar tanto el tratamiento final como me va a diagnosticar en primera instancia. Entonces, si no tengo el inhibidor de bomba de protones, es raro que no tengamos omeprazol, manda al paciente a endoscopia y después que el paciente salga de endoscopia le da su inhibidor de bomba de protones. No hay problema con eso. ¿A qué paciente se le da? Y este creo que es el punto más relevante que debemos tener en cuenta. Ya explico eso de los 2 criterios. Resulta que en el 2018, en el New England, salió este estudio, donde ellos se preguntaron, oiga, si es necesario que todos los pacientes con hemorragia digestiva alta tengan un inhibidor de bomba de protones. ¿Y por qué se preguntaban esto? Porque hay muchos pacientes que tienen un riesgo de resangrado muy bajo y al suministrar este fármaco prácticamente no estamos haciendo mal, nada, y lo que estaremos haciendo es un mal, porque se generan muchas complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? La función que más conocemos del ácido clorhídrico es básicamente la degradación de los alimentos. Sin embargo, este también actúa como una protección que inhibe la proliferación bacteriana. Si por algún motivo mi paciente tiene una hemorragia digestiva alta, el riesgo de resangrado es bajo, y yo le suministro un inhibidor de bomba de protones, lo único que voy a hacer es estimular la proliferación bacteriana. Con esto, ¿qué pasa? El paciente está hospitalizado con una hemorragia y debuta con diarrea, debuta con una gastroenteritis, inclusive con una peritonitis. Y nos preguntamos, ¿por qué se complicó? ¿Cómo que se infectó? Claro está suministrando un fármaco que el paciente no necesitaba. Entonces, ¿cómo saber que nuestro paciente tiene un riesgo bajo o alto de resangrado? Es la pregunta. Y fue justamente lo que nos facilitó este estudio. Con esta tablita que observamos aquí. En esta tablita nos resumen aspectos agudos, crónicos, drogas y mecanismos, prácticamente servicios que está utilizando el paciente. Si el paciente tiene 2 criterios de esto o más, se le debería iniciar el tratamiento con el inhibidor de bomba de protones. Si tiene uno solo o no tiene, no se lo dé porque el paciente lo que va a generarle es un mal. En el contexto agudo, ¿cuáles son los criterios? Shock, falla respiratoria, traumatismo craneoencefálico, injuria térmica. En el crónico, falla renal o una disfunción renal, enfermedad hepática, coagulopatías y antecedentes por Helicobacter pylori, de infección por este. En drogas, anticoagulantes, agentes antiagregantes plaquetarios y los AINES. Y en los servicios, si el paciente está recibiendo ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal o un ECMO. Si el paciente, como les he dicho, cumple con 2 de estos, se lo instaura. Ustedes son juiciosos y le revisaron la historia clínica a nuestro paciente y se dieron cuenta de que el paciente tiene antecedentes de infección por Helicobacter pylori y consumo de AINES. Es decir, tiene 2 criterios. Por eso nuestro paciente sí estaría indicado utilizar el inhibidor de bomba de protones. Si tuviera uno solo, no se lo suministre porque no vamos a tener beneficio. ¿Cuál es la dosis que se debe dar? Las guías siguen avalando el bolo inicial de 80 miligramos IV y continuar con 8 miligramos hora por 72 horas. Ahora, hay otro régimen que se quiere instaurar desde hace años, que serían 40 miligramos cada 12 horas. Incluso se han hecho estudios comparando
este régimen, el de 80 miligramos con el de 40 miligramos, y no se ha encontrado diferencia. Entonces, en conclusión, utilice el que usted quiera de acuerdo a esos estudios. Sin embargo, las guías siguen avalando la utilización de este esquema de acá y por eso es que se los traigo. Luego del inhibidor de bomba de protones, ¿qué más se hace en el manejo médico? Los proquinéticos. Los proquinéticos no son más que fármacos que se dan para estimular la peristalsis gastrointestinal y hacer que al momento de la endoscopia las lesiones sean más visibles y se puedan reconocer. El mejor proquinético que hemos encontrado hasta el momento es la eritromicina. Se debe dar 3 miligramos por kilogramo de peso y B en una infusión durante 20 minutos. Esto se debe realizar de 30 a 90 minutos antes de la endoscopia para poder encontrar el beneficio. Entonces, listo. Ya hicimos el diagnóstico, estabilización del paciente y el manejo médico. ¿Qué sigue? La endoscopia. La endoscopia debemos tener claro algo. Número 1, que no todo paciente necesita endoscopia. Y número 2, que no todo paciente necesita una endoscopia urgente, que debemos clasificar a los pacientes de acuerdo a su gravedad. Hay muchas escalas, está la ROCAL, la PENEP, la AM65, pero ninguna de estas está por encima de la Glasgow-Blatchford, que es la que les traje. Esta nos permite clasificar la mortalidad del paciente, además de la necesidad de endoscopia y la urgencia de esta misma. ¿Qué mide el Glasgow-Blatchford? La urea plasmática, la hemoglobina diferenciando en varones y mujeres, la tensión arterial sistólica y otros marcadores como pulso, presencia de melenas, presencia de síncope, enfermedad hepática y fallo cardíaco. Si el paciente tiene un punto o menos, a este paciente no se le debe realizar endoscopia. Se le hace tratamiento ambulatorio con inhibidor de bomba de protones y listo. Si tiene de 2 a 6 puntos, la endoscopia se debe realizar dentro de las primeras 24 horas. Y si tiene 7 puntos o más, se debe hacer lo más pronto posible. Entonces, nuestro paciente tiene una urea plasmática de 40 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina de 12 y tiene presencia de melenas. Su presión arterial, como vimos, está sobre 100. Su pulso, al momento de medirlo, estaba normal. No tiene antecedentes de síncope, no tiene antecedentes de enfermedad hepática y teníamos la duda del fallo cardíaco. Pues se le hizo un ecocardiograma y este salió completamente normal. Entonces, teniendo en cuenta esto, el paciente cumple con 3 criterios, lo cual nos suma 2, 3, 4 puntos. Entonces, a este paciente se le debe realizar la endoscopia dentro de las primeras 24 horas. Usted dejó claro eso, se puede atender a otros pacientes porque no nos dedicamos solamente a uno en el servicio de urgencias. Y a las 24 horas viniste a ver los resultados de la endoscopia. ¿Qué apareció? Pues se encontró una úlcera de 3 centímetros en el antro gástrico con fondo de fibrina, además de un vaso visible. 2 puntos importantes. Número 1, nos confirmó el diagnóstico que ya estábamos pensando. Una hemorragia por úlcera péptica. Y número 2, nos da el dato de vaso visible que nos va a ayudar para el tratamiento final de este sangrado, que es a través de la clasificación de Forrest, que es la clasificación que se utiliza para el tratamiento de la úlcera péptica o el sangrado por esto. Esta es la clasificación de Forrest, donde vamos a tener un sangrado activo, un sangrado reciente o sin sangrado de acuerdo a los hallazgos de la endoscopia. Y vamos a clasificar en un Forrest 1A si el sangrado es en jet o en chorro, un 1B si es en nampa, babiante o también se conoce como en sábana, 2A si tenemos un vaso visible que no está sangrando, 2B que es cuando tenemos un coágulo rojo adherido, 2C que es cuando tenemos un fondo ulceroso hemático y el 3 cuando tenemos una lesión limpia. Como pueden ver, cada una de estas tiene una probabilidad de resangrado. Y de acuerdo al Forrest que nos notifique la endoscopia, le debemos dar un tratamiento al paciente. Esto se nos olvida demasiado en la clínica. Se nos olvida cuáles son los Forrest, cuál es el tratamiento y demás. Para ello les traje una mnemotecnia hoy para que nunca más se les olvide. Esto es una casa vieja. Con casa vieja van a recordar los 3 primeros niveles de Forrest. Chorro, que es un Forrest 1A, sábana, que es un Forrest 1B, y vaso, que es un Forrest 2A. Además de que lo van a recordar con la misma mnemotecnia, estas tienen algo en común, y es que todos 3 se tratan igual. Tratamiento endoscópico asociado a un inhibidor de bomba de protones. Ya próximamente voy a hacer hincapié en el tratamiento endoscópico. El Forrest
2B lo van a recordar con coco, porque viene de coágulo. Y este solamente requiere tratamiento con inhibidor de bomba de protones, no necesita tratamiento endoscópico. Con esto prácticamente ustedes manejan al dedillo todo lo que sería el sangrado por úlcera péptica y cómo tratarlo. Entonces volvemos a los hallazgos que nosotros obtuvimos. Una úlcera de 3 centímetros en alto gástrico con fondo de fibrina además de un vaso visible. ¿Ustedes se acuerdan de vaso visible? ¿Se acuerdan en primera instancia de casa vieja? La V es de vaso, entonces recuerdan, es un Forest 2A y se hace el tratamiento endoscópico más inhibidor de bomba de protones. ¿Qué se hace en el tratamiento endoscópico? Prácticamente se realiza una inyección de adrenalina con el fin de generar una vasoconstricción y que deje de sangrar. Y además de eso se hace una hemostasia que principalmente es térmica. Con un electrobisturí se reduce el sangrado en esa área. Ahora se preguntan ustedes, ¿qué sucede con el Forest 2C y el Forest 3? Estos no se tratan. ¿Por qué? Porque vamos, su riesgo de resangrado es bastante bajo. Entonces no tendríamos beneficio al instaurar un tratamiento endoscópico o al instaurar una bomba de protones, porque el paciente es muy poco probable que termine sangrando. Entonces con esto hacemos ya la retroalimentación de todo el caso. Tenemos un paciente masculino de 70 años que acudió con deposiciones melénicas. Antecedente de infección de Helicobacter pylori y consumo de AINES, por lo que pensamos que era una hemorragia vía digestiva secundaria úlcera péptica. Y ven cómo poco a poco se va el escalón. Estabilización del paciente, miren, le colocamos cristaloides, no fue necesaria la utilización de hemoderivados porque no tenía el criterio de hemoglobina. Se suministró sumatriprazol, isocitromicina en sus dosis antes de la endoscopia y de acuerdo a los hallazgos endoscópicos se clasificó como un Forest 2A, por lo que se decide realizar el tratamiento endoscópico y continuar con el inhibidor de bomba de protones. Entonces, así básicamente vamos a tratar sistemáticamente, las hemorragias de vía digestiva no variciales por úlcera péptica. Ahora vamos a seguir con el segundo caso. Esta es una paciente femenina de 60 años con antecedentes de cirrosis y varices esofágicas. Acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por episodios de hematemesis y uno de melenas. Tiene una tensión de 90 a 60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 150, una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto y una temperatura de 37.4. En la exploración física se encuentra una mujer estuporosa, destaca palidez mucocutánea, abdomen blando, depresible, no doloroso, tacto rectal demuestra la presencia de posiciones melénicas. Entonces, está claro cuál es el diagnóstico, ¿cierto? Una hemorragia de vías digestivas por varices esofágicas. Si el paciente tiene antecedentes de varices esofágicas y de cirrosis, no vamos a pensar en un desgarro de Marley Weiss. No, debemos pensar en lo que la paciente tiene, claro está. Ahora, si se dan cuenta, esta paciente está bastante inestable, está hipotensa, taquicárdica, taquipneica, estuporosa, palidez mucocutánea. Es una paciente que está bastante grave. Entonces, cuando usted le llega una paciente así, lo primero que deben hacer es llamar a la unidad de cuidados intensivos y decirle, oigan, les tengo una paciente. Porque esa paciente sí o sí va a tener que ser manejada allá. Ahora, sin embargo, mientras que llega a la unidad de cuidados intensivos, se le puede ir dando un manejo en urgencias. ¿Cómo qué? El ABC, evaluar permeabilidad. Si tiene las posibilidades de entubar a la paciente en urgencias, que en algunos sitios se puede hacer, hágalo. Es una paciente que está estuporosa, que tiene hematemesis, tiene riesgo de broncoaspiración, entonces está indicado la intubación. Sí o sí va a necesitar oxigenoterapia. De hecho, esta es una paciente que quizás pueda necesitar ventilación mecánica en UCI. De hecho, necesitó ventilación mecánica en UCI. Se inició fluidoterapia con 800 cc de cristaloides. Y quiero darles un dato bastante importante aquí. La paciente con estos 800 cc de cristaloides no reaccionó. No vayan a pensar en ponerle 1000 cc, 2000 cc, porque no se ha evidenciado que esto afecta positivamente. De hecho, aumenta la mortalidad. Y es algo claro. La paciente está perdiendo sangre. ¿Qué necesita? Sangre. No lo vamos a resolver con más nada. Quizás los coloides puedan ayudar un poco más, pero aún así los hemoderivados son lo top en este caso.
se le va monitoreando los signos vitales y diuresis a la paciente de igual forma. Hemoderivados, sí o sí va a necesitar, vaya llamando al banco de sangre que esta paciente sí o sí va a necesitar una transfusión. Ahora, llegó su hemoglobina y la tenía en 6. Pues está claro, como regla general, por debajo de 7 se debe transfundir, entonces sí se le debe realizar a la paciente. Esta fue una paciente que estuvo una semana en UCI. Bueno, esta tabla también se las traje un poco. De acuerdo a la sintomatología de la paciente, ustedes podrán saber más o menos la gravedad de la pérdida de la volemia y cuánto deben reponer. Sin embargo, como les digo, lo primero que debemos centrarnos es en que esa paciente sea transfundida. Es lo que le va a salvar la vida. Como les estaba comentando, esta paciente estuvo una semana en UCI y tras la transfusión y su manejo en UCI, con ventilación mecánica y demás, la tensión arterial llegó a 100 sobre 70, frecuencia respiratoria de 22 y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Hay un dato muy importante aquí y son los 100 en sistólica. Este debe ser nuestro objetivo en los pacientes con hemorragia vía digestiva que se encuentren hipotensos. Este debe ser nuestro objetivo, que con el manejo del líquido y la transfusión la paciente llegue a 100. Si está por encima de 100, inclusive muchísimo mejor, pero nunca dejar a la paciente por debajo de 100 porque se nos muere. Entonces, ya con esto, se hizo el diagnóstico, se estabilizó a la paciente con su manejo en UCI, ya lo que debemos ir pensando es en el manejo médico, ¿cierto? El manejo médico, como ven, cambia, y eso es lo único que va a cambiar aquí en el manejo. En general de todo este algoritmo, como ven, ahí utilizamos inhibidor de bomba de protones, acá vamos a utilizar vasoconstrictores esplánicos porque es otra causa. ¿Para qué sean estos vasoconstrictores esplánicos? O bueno, principalmente se da análogos de la vasopresina y de la somatostatina de entrada. ¿Para qué se dan? Para reducir la hipertensión portal. Al reducir la hipertensión portal, el flujo hacia las varices esofágicas se reduce y el paciente va a dejar de sangrar o va a sangrar menos. ¿Cuáles son las dosis? De acuerdo al medicamento que utilice, pueden variar. Si utiliza, por ejemplo, terlipresina, va de 2 miligramos cada 4 horas durante 48 horas y después continuar con 1 miligramo cada 4 horas por día. Y si utiliza trotie, son de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso en un bolo, seguido de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso hora en infusión continua. Este prácticamente va a ser el manejo de la hemorragia vía digestiva alta varicial, porque aquí estamos hablando de varices esofágicas. También se le da hacer una profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque se identificó que los pacientes con una hemorragia secundaria a varices, un tercio de estos podían desarrollar infección en sus primeros 7 días de hospitalización. Y si es un paciente que ya está bastante descompensado, que tiene la peor etiología de hemorragia de vías digestivas, y le vas a sumar una infección, prácticamente lo único que le esperas es el cementerio si no le haces la profilaxis. Además de que, claro está, reduce mortalidad, lo que le acabo de decir. ¿Con qué esquema? El esquema más estudiado es estriazona, 1 gramo IV al día. Con esto, ustedes le hacen profilaxis antibiótica al paciente y lo cubren de cualquier infección en primera instancia. Ahora, lo que continúa es la endoscopia. Aquí no vamos a utilizar ninguna escala ni nada, porque el sangrado por varices esofágicas, como le había dicho, es el más abundante, es el que tiene mayor mortalidad, y por eso debemos hacer rápidamente la endoscopia. Hay que hacerla preferiblemente entre las primeras 12 horas. ¿Qué se hace en la endoscopia? Ligadura de la base de la varice esofágica o escleroterapia. Preferiblemente actualmente se está utilizando más la ligadura. Y de ahí el paciente debe quedar en hospitalización por lo menos de 3 a 5 días. Si el paciente no sangra de 3 a 5 días, podríamos decir de que tenemos un control de la hemorragia de vía digestiva. Y el paciente se va para su casa con las recomendaciones y el tratamiento ambulatorio. Si el paciente llega a sangrar en ese tiempo, está el problema. Se le debe realizar una endoscopia de rescate para realizar una ligadura de rescate. Si no tiene la facilidad de realizarle esa endoscopia al paciente en las primeras 24 horas, se podría utilizar el balón de Seystein-Pleitner, que es este de acá. Este como tal lo que va a hacer es obstruir o presionar la varice esofágica o donde se encuentre en sangrado y detener prácticamente esto.
Sin embargo, este valor es importante que no esté más de 24 horas. ¿Por qué? Y no sé si se acuerdan del meme de las plaquetas cuando te quitan la costra, pues justamente pasa así. Si este balón se deja más de 24 horas, es como si fuera la costra de dicha pared. Que al momento de retirarlo, sí o sí esa varice me va a empezar a sangrar. Entonces es importante esa parte. Si la ligadura de rescate no se pudo realizar, ya tenemos otras opciones como las derivaciones portosistémicas, que ya son intervenciones quirúrgicas, que lo que se va a hacer es conectar el sistema porta con el sistema venoso sistémico con el fin de disminuir el flujo hacia las varices esofágicas y que el paciente esté mejor. Y ya, básicamente con esto, con este triángulo, ustedes van a poder manejar todas las hemorragias de vía digestiva alta. Y era toda mi intervención. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Muchísimas gracias, José, por la ponencia. Chicos, por favor, si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden dejar en el chat normal con confianza. No sé si tienen alguna duda. Gracias, Manoli. Saludos, Moisés. No sé. Y me están preguntando de cómo sería la parte del, de las preguntas. No sé si nos puedes hablar sobre eso. Sí, chicos, vamos a enviar el formulario al finalizar ya la ponencia, cuando todos puedan desarrollar al menos una pregunta o si tienen dudas, entonces lo vamos a enviar al finalizar. Voy a explicar eso cuando terminemos las preguntas, chicos. Ok, listo. Estoy atento a cualquier pregunta. Gracias a todos por sus mensajes. Saludos. Mm, no sé, y creo que podríamos ir pasando con la parte de las preguntas para que ya lo resuelvan. Claro, sí, claro que sí. Te agradecemos mucho por la ponencia. Excelente, la verdad, José. Muchísimas gracias. Esperamos contar Espera, con tu apoyo en una futura ponencia. disculpa, Creo que hay una creo pregunta. que sí. ¿Cuál es más peligrosa o la que hay que temer más, según varicela o no varicela? La varicela, claro está. Porque como ya he comentado, las varices esofágicas son las que más sangran y más morbilidad y mortalidad van a tener. Las no variciales se manejan mucho más fácil. Y de hecho, la varicial, el paciente puede no reaccionarme a la parte de la endoscopia. Sin embargo, eso es bastante raro en la no varicial. Entonces, la varicial sería la respuesta a cuál hay que temerle más. Gracias por tu pregunta, Carla. Bien, como ya te mencionaba, muchísimas gracias por la ponencia. Muy excelente, la verdad, muy bien explicado y con los casos clínicos se entendió aún más. Te agradecemos nuevamente. Esperamos contar con tu apoyo en una futura ponencia, un futuro tema. Unas últimas palabras, por favor. No, gracias a usted, gracias a cada una de las personas que se encuentran acá, que se tomaron su tiempo para estar en la charla. Nada, más que decirle que cuentan conmigo para cualquier cosa. Tienen mis redes sociales, Raimet.
también mi canal de YouTube donde subo contenido, entonces pues nada, estamos disponibles para todo lo que necesiten. Genial, muchísimas gracias. Y también a ustedes, chicos, muchísimas gracias por haber asistido en esta ponencia. Esperamos verlos en una futura ponencia. Muchas gracias, chicos.